el día de hoy, en nuestra última, tenemos a una invitada que va a cerrar nuestro curso de manera muy especial. Es una voluntaria que estuvo en Fratelli también, con la que viví yo un año. Fue la primera voluntaria, de hecho, además mexicana, que estuvo allá en Líbano. Y el día de hoy nos va a platicar cómo es ser voluntario en un país como Líbano, en Medio Oriente, en otra cultura y desde su experiencia. Entonces, pues igual que otras ocasiones, valoramos mucho su tiempo para prepararlo, pero sobre todo ahorita para estar, que para ella son las 2 de la mañana. Ahorita, Sara, tú nos cuentas por qué son las 2 de la mañana, de dónde te conectas y nos hablas de ti y lo que tú quieras. Gracias de nuevo y bueno, pues aquí estamos escuchando. Quien quiera preguntar o comentar, ya saben, son bienvenidas las preguntas o los comentarios y somos todos oídos, Sara. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Hola, soy Sara, soy de México, soy de Sonora, soy lasallista y, bueno, ya no soy voluntaria, pero fui voluntaria por mucho tiempo. Y sí, pues esto es desde mi experiencia, lo que para mí representa ser voluntario dentro del mundo en que vivimos, pero también desde un punto de vista lasallista y obviamente desde un punto de vista católico también, porque soy católica. Entonces, es parte de lo que soy, de cómo veo el mundo también. Entonces, en la pantalla les puse es mi cita bíblica favorita. Te llamo por tu nombre, entonces eres mío. Entonces, esa ha sido así como mi inspiración para mi vida y lo que decido hacer y a dónde voy. Y ser voluntario surgió de ahí también. Ese es el camino que Dios tiene para mí y pues a nosotros solo nos toca decir que sí y ser valientes y seguir lo que Dios tiene para nosotros. Y así llegué hasta donde estoy. Pero les voy a contar un poco sobre mí, si es que esto me deja. Si ven la pantalla o los comentarios que les puso Andrés, está si tienen su compu o su teléfono, si entran a internet y abren una tabla nueva y van a menti.com, van a poder entrar a esta presentación y pueden hacer comentarios, dar me gusta y hacer cosas. Si no, no se preocupen, pueden verla aquí mientras compartimos la pantalla. Entonces, esa es mi familia, mis papás, mi hermano y yo, todos somos lasallistas. Curiosamente, mi papá es marista, él fue estudiante de una escuela marista, entonces, sin darme cuenta, toda mi vida me fue llevando a diferentes lugares y con diferentes personas, pero pues Dios tenía todo planeado aunque yo no supiera. Me imagino que ya saben acerca de Fratelli y de cómo funciona y de cómo hay hermanos maristas y hermanos de la Salle y en conjunto es como Fratelli vino a existir. Entonces, esa coincidencia de que mi papá fuera alumno marista, a mí también me ayudó mucho a saber y a valorar las cosas que tenemos en común entre maristas y lasallistas y cosas que tenemos diferentes, pero que hacen Fratelli todavía más valioso. Entonces, esa es mi familia. Mi mamá es maestra de la Salle también. Y todos están involucrados de alguna u otra manera en la misión de lasallista y en la misión de educación y de llevar los valores de la Salle al mundo. Y de ahí salí yo. Entonces, eso me llevó a querer ser voluntaria. En mi foto ahí está Andrés atrás, riéndose de nosotros. Esas son las increíbles personas con las que tuve la oportunidad de ser voluntaria. Bruno y Laura, creo que a Bruno lo conocieron la semana pasada. Y así fue como empezó todo, toda esta larga trayectoria de la vida. Entonces, la Salle me fue llevando a diferentes lugares y uno de esos fue Fratelli y después de Fratelli, porque en Fratelli trabajé mucho con preescolar, regresé a mi casa y decidí trabajar con preescolar, entonces me convertí en maestra de preescolar y era maestra de inglés, entonces eso me llevó a otro lugar, a querer ser voluntaria otra vez y así fue a donde llegué aquí, como llegué a donde estoy ahora, que es St. Cassian Center.
Entonces, Andrés les estaba diciendo que para mí son las 2 de la mañana. Yo estoy en Inglaterra, vivo en Inglaterra. Es un centro de La Salle que se llama St. Cassian's. Es un centro de retiro para todas las edades, desde niños de primaria hasta jóvenes y adultos y parroquias, y todos los que quieran venir al centro son bienvenidos. Y es otro de los proyectos que La Salle tiene para tratar de ayudar a todas las necesidades que tienen las diferentes sociedades alrededor del mundo. Aquí en Inglaterra, una de las cosas que más se necesita es la formación para los jóvenes y ese acompañamiento y ese hacerles saber que tienen un propósito en el mundo. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Retiros que tienen ese enfoque, ayudar a los jóvenes a encontrarse, a descubrir su relación con Dios y a darse cuenta que vivir tu fe no es necesariamente estar sentado en la iglesia todo el día, sino ser activos, ser jóvenes, como dice Papa Francisco, que salen, que van con sus amigos, que usan tenis y pantalones de mezclilla y que saben disfrutar de la vida, pero siendo fieles a sus valores. Entonces, aquí es donde estoy. Esa es la casa en donde vivo, que es el centro. Es muy, muy grande. Si han visto Harry Potter y han visto Hogwarts, es muy parecido. En medio de la nada y con muchos árboles y una casa enorme con escaleras que se mueven, donde es muy fácil perderse. Ese es el centro. Entonces también si me ven con gorro y 10,000 capas es porque está haciendo bastante frío. Entonces esa es la casa donde estoy, ese es donde vivo y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Pero ya no soy voluntaria, estuve como voluntaria aquí 2 años y pues eso me llevó a conocer más el centro y la misión y todo lo que representa de La Salle en Inglaterra. Entonces, ahora ya estoy trabajando. Soy subdirectora del centro. Entonces, si alguna vez quieren venir a visitar el centro y conocer más de los diferentes proyectos que La Salle tiene alrededor del mundo, por favor, visítenos. Son bienvenidos, es su casa. Y lo que hacemos es oraciones, talleres, presentaciones, un retiro normal, pero en casa. Dura 4 días y convivimos con los jóvenes y todos se quedan en la misma casa, por eso es tan grande. Y esa es la entrada. Es como un cuento de hadas, así, en medio del bosque, con un lago. Cuando sales y abres la puerta ves venados y conejos y es muy bonito. Entonces lo pueden buscar, está en redes sociales, hay muchas fotos. Y aquí es donde estoy. Pero ¿cómo empezó todo eso y cómo llegué aquí? Pues de ser voluntario, de decir que sí. No nomás de decir que sí a la vida y a todo lo que se ponga enfrente, sino a los planes que Dios tiene para ti. Entonces, ser voluntario incluye mucha oración, discernimiento, acompañamiento, hablar con tu familia, con tus amigos y escuchar a Dios. Y así es como me convertí en voluntaria. Tuve la oportunidad. Todo fue un camino muy extraño para mí, porque yo quería ser voluntaria desde que estaba en la prepa. Entonces, pero después me ofrecieron una beca para la universidad, entonces tuve que posponer el ser voluntaria. Y luego cuando iba a terminar la universidad dije, ok, ya puedo ser voluntaria. Y apliqué para ser voluntaria en un lugar donde yo quería, a donde yo quería ir, cosas que yo quería hacer. Y me dijeron que no, entonces así como niña chiquita empecé a llorar y toda decepcionada y el corazón roto y 1000 cosas. Y ahí empezó mucho mi discernimiento y ese hablar con Dios y decir, ok, si quiero ser voluntaria, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ya me dijeron que no, ¿a dónde me vas a llevar? Entonces me regresé a mi casa, me regresé a Hermosillo y empecé a ser voluntaria en una de las escuelas de La Salle en Hermosillo. No más porque no tenía nada más que hacer y porque quería seguir involucrada con La Salle.
Entonces ahí fue cuando conocí a Andrés, hermoso hermano Andrés. En una de sus visitas a las escuelas, cuando estaban promoviendo Fratelli y tratando de enseñar a la gente lo que Fratelli iba a hacer y de qué se iba a tratar y cómo iba a funcionar, conocí al hermano Andrés. Y en cuanto terminó su presentación, fui corriendo y le dije, Andrés, qué genial, quiero ser voluntaria. Y Andrés empezó a reír de mí y me dijo, no tienes idea la cantidad de personas que vienen a mí cuando termino una presentación y me dicen que quieren ser voluntarios, pero no muchos en realidad lo quieren, no muchos en realidad pueden, no muchos en realidad se atreven. Entonces yo le dije, yo sí quiero, y ya después se fue, se acabó su presentación, pero de vez en cuando yo le mandaba mensajes, le decía, Andrés, ¿cómo está todo en Fratelli? ¿Cómo va funcionando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué necesitas? Y su respuesta siempre era, reza mucho por nosotros. Entonces así pasó, y pasó mucho tiempo, como 2 años. Y 2 años después, un día, en medio de la nada, yo estaba trabajando, ya ni siquiera era voluntaria en la escuela de La Salle, ya trabajaba en una oficina y todo, y un día me llegó un mensaje por inbox en Facebook. Entonces no sabía ni qué era, y de repente abro el mensaje y era Andrés, y luego me dice, ¿todavía quieres ser voluntaria? Así, ese fue su mensaje, ¿todavía quieres ser voluntaria? Entonces, así empezó todo. Entonces no cabe duda que Dios te lleva, Dios pone a la gente y te pone en el momento en donde tienes que estar para ir a donde tienes que ir. Entonces, ¿qué significa ser voluntario? Si tienen su aplicación de Menti abierta, es una nube de palabras que si ustedes quieren compartir qué es para ustedes ser voluntario, lo pueden hacer. Y mientras ustedes comparten, si es que pueden entrar a la aplicación, yo les voy a decir qué es para mí. Para mí, ser voluntario es decir que sí, es dejarte guiar, es escuchar, es dar tu tiempo, es aprender, ser paciente, estar dispuesto, pero sobre todo ser valiente. Ser valiente a lo que Dios te está llamando, ser valiente a las situaciones que vas a enfrentar, ser valiente con lo que vas a vivir, también ser valiente por lo que vas a dejar, porque cuando eres voluntario sales de tu zona de confort. El 99% de las veces tienes que dejar a tu familia, tienes que ir a algún otro lugar, te tienes que dar por completo. Entonces es ser valiente, darte a los demás. Algunos de ustedes han puesto privilegio, es aprender, es amar, disposición, fe. Todas esas son herramientas que tienes que tener si quieres ser voluntario. Esas son las herramientas que te van a sostener cuando te encuentras lejos de tu familia, lejos de tu casa, en situaciones que nunca jamás ni siquiera te imaginaste. Porque para mí eso fue Fratelli. Situaciones completamente distintas, cultura diferente, religión diferente, e incluso el ser católico se vive de manera diferente. El ser cristiano se vive de manera distinta. Entonces, el tener esa capacidad de aprender, de dar, de amar, disposición para estar en un lugar y tu fe es lo que te va a sostener cuando decides ser voluntario, cuando decides ir a otro lugar. Es decir que sí, así de fácil, decir que sí a lo que Dios te está llamando. Ser voluntario no quiere decir que te tienes que ir a vivir a otra ciudad, no quiere decir que tienes que dejar todo atrás. Todos estamos llamados a ser voluntarios de alguna manera en donde estamos. Solo tenemos que decir que sí. Decir que sí a lo que Dios te está llamando. Puede ser que Dios te esté llamando a ser voluntario con tu familia, o con tu iglesia, o con tu comunidad, con la escuela. Todos estamos llamados a ser voluntarios de alguna manera. Pero tenemos que ser valientes
para escuchar ese llamado, pero también para atenderlo. Y aquí es donde empieza toda mi historia de Fratelli, de cómo la viví y de lo que significa y representa para mí. Todo empezó con decir que sí. Primero decirle que sí a Dios y decir que sí a lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Llévame a donde tú me necesitas y no a donde yo quiero ir. Después fue decir que sí a Andrés, decir que sí a La Salle, decir que sí a lo que iba a vivir, decir que sí a todo lo que representa ir a Fratelli. Y para mí fue abrir los ojos, la mente y el corazón. Eso es lo que pasa cuando llegas a Fratelli, especialmente siendo mexicano. Porque muchas cosas son diferentes. Muchas cosas ni siquiera te imaginas. Muchas cosas creemos que sabemos por las noticias o creemos que sabemos por lo que nos dicen, por lo que vemos en redes sociales. Pero no hay nada como estar en ese lugar, como conocer a la gente, hablar con las personas, vivir su realidad. Entonces es abrir los ojos, la mente y el corazón a experiencias, a personas, nueva forma de ver tu fe, la fe de los demás y la sociedad en la que vives. Una de mis cosas favoritas en Líbano, cuando se trata de mi fe, es María. Digo, como mexicanos, María siempre es muy especial para nosotros. Y yo nunca me imaginé que en un país en el Medio Oriente, María iba a ser tan importante como es para nosotros en México. Y es increíble el respeto y el amor que la gente tiene en Líbano por María, es increíble. Si son católicos, si son cristianos, si son musulmanes, todos tienen ese respeto por María y ese aprecio y ese agradecimiento. Entonces, puedes encontrar a María en todas partes. Esa es la señora de la estrella del mar. Entonces, por eso me gusta mucho. Me recuerda a mi familia de La Salle. Y esa fue una de las cosas que más me impactaron a mí de llegar a un país en Medio Oriente. Ver a María tan presente en todos los lugares. Después está mi fe. Fratelli fue como un terremoto que llegó a cambiar muchas cosas. Llegó a cambiar mi forma de ver mi fe. No mi religión, pero mi fe, mi relación con Dios. Mi manera de tratar a los demás, de hacer las cosas, porque estás en un lugar completamente diferente, pero donde te sientes en casa. Porque sabes que Jesús estuvo ahí. Caminas los mismos caminos, visitas los mismos lugares. Se puede sentir de una manera completamente diferente. Estamos acostumbrados a vivir nuestra fe como fe, creer, estar seguros de que Jesús está ahí con nosotros. Pero cuando vas a esa cueva donde sabes que Jesús estuvo presente físicamente, eso que sientes en tu corazón es algo que no se puede explicar. Estoy segura que Andrés también les contó sobre estas experiencias, pero estar en esos lugares es un sentimiento que te cambia completamente. Pero tienes que tener los ojos, la mente y el corazón abiertos. Estar dispuesto a ser cambiado por todas esas experiencias y lugares y sentimientos. Y para mí eso es parte de ser voluntario, el tener esa disposición. Y así es como yo lo viví. Así es como mi fe se fortaleció, como mi fe cambió.
Ser voluntario es amar las similitudes y aprender y apreciar las diferencias. Entonces, en esta foto fue una de mis experiencias favoritas en Fratelli, que fue una oración interreligiosa, donde incluimos cosas de las diferentes religiones de todos los que estábamos presentes en Fratelli en ese momento. Está María, San Juan Bautista de la Salle, Champañá, pero también tenemos sus tapetes de oración, velas, fotos de diferentes cosas por las que querían rezar. Entonces, esos momentos en los que estás dispuesto a sentir la presencia de Dios en diferentes maneras, te llena el corazón. Porque en esos momentos es cuando te das cuenta que no se trata de ser católico o de ser musulmán o de ser de los diferentes tipos de cristianos que hay. Se trata de escuchar a Dios. Se trata de tener a Dios presente en tu vida y de vivir la vida de acuerdo a cómo Dios la tiene planeada para ti. Entonces, esos momentos de oración interreligiosa que tuvimos en Líbano fueron una de las cosas que más me cambiaron a mí como persona. No necesariamente como voluntaria, pero como persona. Que volvemos a lo mismo, que es tener esa disposición y ese corazón y esa mente abierto a lo que viene. Y tener ese interés y ese amor por querer conocer a la gente. Ese interés y ese amor por querer aprender, por querer apreciar. Que de eso se trata. Ser voluntario en Líbano es enamorarte de la vida. Porque no hay otra forma de describirlo. Todas las personas que conoces en Fratelli tienen historias que te pueden llegar a apachurrar el corazón, que te pueden llegar a cuestionarte muchas cosas. Porque la manera o el por qué llegaron a Fratelli es porque sus casas fueron destruidas, porque no tenían a dónde ir, no tenían a dónde llegar, porque tuvieron que ir a otro lugar, porque tuvieron que dejar lo que conocían, enfrentarse a nuevos retos, nuevos idiomas, nueva gente. Pero cuando los ves y convives con ellos, te das cuenta de que están completamente enamorados de la vida y que siguen ahí porque tienen ganas de vivir, porque aprecian cada día como si fuera el último, que es lo que todos deberíamos hacer en realidad. Pero porque ellos han estado en esa situación donde no saben si en realidad van a tener el siguiente día, están completamente enamorados de la vida. Y tienen tantas ganas de vivir que aún con todo lo oscuro que pueda parecer su pasado, piensan sobre su presente lleno de vida, lleno de color, lleno de alegría. Entonces, ser voluntario y estar en medio de todos esos sentimientos es enamorarte de la vida. Y no es por lo que haces, porque muchas veces, en mi caso, yo no sabía árabe. Entonces, muchas veces no entendían lo que decía, o yo no entendía lo que ellos decían. Entonces, no es por lo que haces, sino por cómo lo haces. Es por lo que transmites y lo que ellos te transmiten a ti. Por esos abrazos, el tiempo que les dedicas. Todos sabemos que si hay una pelota y pateas una pelota, vas a empezar a jugar fútbol. Y ese es un lenguaje mundial, todos conocen. Entonces, darte ese tiempo y salir y estar con ellos es enamorarte de la vida. Y ahí es cuando te das cuenta que tantas excusas que pones en tu vida, en tu día a día, para no hacer cosas, no tienen sentido. Porque
ser voluntario en un lugar como Fratelli es darte cuenta que lo importante es cómo haces las cosas. No las habilidades que tienes o los talentos que tienes, sino el dedicarte a los demás, darte a los demás, estar presente y decidir vivir tu vida y ser feliz y tener esa alegría que viene de saber que tienes la oportunidad de tener un día más. Entonces ser voluntario es justo eso, enamorarte de la vida. Porque eso es lo que contagian. Y entonces eso es lo que tú también contagias. Esa es una de mis lugares y fotos favoritas. Eso es en Sidón o en Saida, que es el lugar donde acostumbrábamos a ir más seguido. Y es una de mis fotos favoritas porque normalmente cuando hablo con o mi familia o con mis amigos o personas que me preguntan ¿y cómo es Líbano? Todo el mundo se imagina este lugar completamente destruido y guerra y explosiones y súper horrible. Todo el mundo se imaginaba que yo sufría todos los días. En realidad nunca sufrí. Entonces cuando ves una foto como esta te das cuenta de la belleza tan impactante que es Saida, Líbano en general, Medio Oriente también en general. Es una belleza que te tranquiliza el alma. Si te paras ahí y ves el mar y el océano y la gente y cómo se divierten y cómo se tratan y cómo disfrutan de esa vista, es justo porque están enamorados de la vida y agradecidos y porque valoran cada segundo. Y para nosotros, que lo tenemos todo, que México puede tener muchas cosas con las que no estamos de acuerdo y puede ser que nos hagan falta muchas cosas, pero lo tenemos todo. Y ser voluntario en un lugar así no solo te hace enamorarte de la vida otra vez, sino te hace apreciar lo que tienes, a tu familia, tu casa, tu comida, tu cama. Pero es justo eso, detenerte, apreciar la belleza que Dios está poniendo enfrente de ti. Y no es necesario ir al Líbano para apreciar esa belleza. En donde estás, en tu casa, el amanecer, los atardeceres, o ese momento en el que te levantas y abres los ojos y puedes escuchar a los pájaros, que normalmente pensamos, oh, ya me tengo que despertar, o oh, pájaros, por favor, cállense que quiero dormir más. ¿Qué tal si en lugar de pensar eso cambiamos nuestra forma de pensar? Y nuestro primer pensamiento es, qué bonito, o qué bonita manera de despertar, o desperté, o los planes que tengo para hoy. Y para mí eso fue una de las cosas más importantes de ser voluntaria en Líbano. Poder detenerme y apreciar toda esa belleza, todas esas ganas de vivir que me contagiaron a todos los niños, todos los jóvenes, a todas las mamás, todas las familias en Fratelli. Y algo que se necesita mucho en Fratelli es tener un corazón cálido y tierno, pero fuerte y determinado. Tienes que tener muy claro por qué estás ahí y cuál es tu misión y qué es lo que vas a hacer. Fratelli es un lugar seguro, es un oasis en medio de la destrucción, en medio de sufrimiento.
Entonces, como voluntario en Fratelli, tú vas a ser parte de esa alegría, de ese amor y de esa esperanza, porque Fratelli eso representa esperanza. Entonces, aun cuando te enteras de todas estas historias, aun cuando conoces el camino que han seguido para llegar a donde están, no te puedes desmoronar enfrente de ellos. No puedes ser destrozado por estas historias, porque tú estás ahí para ser signo de esperanza y de alegría y para disfrutar de la vida con ellos. Entonces, por eso, para mí es, sí, tener un corazón cálido y tierno, porque tienes que aprender a tener empatía, a sentir con ellos, pero nunca dejar de ser luz y esperanza y alegría. Pero sobre todo tener ganas de vivir. Esta foto es uno de mis momentos favoritos de todos mis días en Fratelli, que era el camino a casa para ellos, que es el autobús, el camión, de llevarlos a sus casas y de cantar y de bailar y de escuchar todas sus experiencias del día y de ser feliz y de apreciar y de valorar esas amistades y un día en Fratelli. Y todos los días en Fratelli terminaban así. Para mí siempre terminaban así. Mi cabello todo por todas partes, todos sudados por correr y jugar, pero siempre con caras felices, siempre con esas ganas de vivir, siempre con ese brillo en sus ojos de decir, hay esperanza. Y eso es ser voluntario en Fratelli. Hay esperanza. Esperanza para mejorar, para cambiar, contribuir y aprender y amar y vivir al máximo, cada segundo, siempre. Y la última de mis preguntas, porque las tengo aquí, era, ¿cuál crees que es la mejor forma de construir un mundo mejor? Y es justo lo que aprendí de Fratelli, que es tener ganas de vivir, saber que hay esperanza y transmitirla a los demás. Esa para mí es la mejor forma de construir un mundo mejor. Saber que hay esperanza y hacer algo al respecto. Porque no puedes decir hay esperanza pero sentarte con los brazos cruzados y no hacer nada. Es decir, hay esperanza y hacer algo al respecto. Es saber que hay cosas que tienen que cambiar, pero estar determinado a cambiarlas. Es conocer a la sociedad en la que vives. Descubrir cuáles son sus necesidades. Las necesidades que están ahí donde tú estás. En tu trabajo, con tu familia, en la escuela. ¿Cuáles son las necesidades que hay ahí? Y tú ser signo de esperanza para decir, se puede mejorar, se puede cambiar. Y esa es la mejor manera de construir un mundo mejor. Tener esperanza. Y si están en su aplicación, ustedes pueden escribir preguntas. Yo no voy a saber quién escribió la pregunta, pero si me quieren decir, pues adelante. Pero no sé si tengan preguntas para mí sobre lo que
fue mi experiencia, no sé, más en detalle y así. No puse muchos detalles porque luego empiezo a hablar mucho y luego nunca, Adelante, sí. Araceli. Sí, que no encontraba el... Ok. ¿Sí me escuchan? Y adelante. Sí. Bueno, pues yo valoro el voluntariado que hiciste. Se ve que tienes mucho, pues mucho amor a lo que te gusta, lo que haces. Y pues la verdad te felicito y transmites muchas cosas muy bonitas que la verdad, pues a pesar de que es un lugar muy diferente a tus costumbres, a la comida, como dices tú, pues sigues adelante y eso me gustó mucho tu experiencia y te lo agradezco mucho que nos los compartas aquí con nosotros, nos nutres un poquito más de tu experiencia. Gracias. Pero no soy yo, es Dios. Dios nos usa como instrumentos y luego decimos lo que Dios le quiere decir a las personas. Y sí, solo nos toca decir que sí y después compartirlo. Hacer algo para transmitir esa esperanza, porque si no, no tiene sentido. Gracias. Claudia, adelante. Y luego Laura. Hola, buenas noches, Sara. Primero que todo, me encantas. Me encanta tu testimonio y lo voy a decir, no importa, no sé si se vaya a enojar el hermano Andrés, pero lo voy a decir. Nos ha hablado mucho de Fratelli, pero para mí, hasta el día de hoy, tú eres la que me has dicho y me has transmitido realmente lo que es Fratelli. Realmente, ¿qué es vivir en Fratelli, con Fratelli? Que es vivir para Dios, que Dios es, en Fratelli es el centro. Eres la primera que me hace vibrar, porque me hiciste vibrar. Eres la primera que, que realmente me muestra la cara verdadera de Fratelli para mí. Del fin de semana para acá me han pasado muchas cosas y que tú llegaras a decir, es decirle sí a Dios en todo. El voluntariado puede ser como estoy yo fuera, puede ser en tu casa, en tu trabajo. Me vino a decir que tengo que decir yo sí a varios voluntariados que traigo ahí, que todavía no acabo de doblarle las manos a Dios, la verdad. Y oír tu testimonio es maravilloso. Y me voy convencida para mí misma a decirle sí a Dios. Transmites una paz increíble, tu amor hacia Dios es impresionante. Y la verdad, como digo yo, de grande quiero ser como tú. O sea, quiero llevar eso a mi vida. Muchas gracias. Tu testimonio me acabó de convencer para decirle sí a Dios. Muchas gracias, Sara. De verdad te abrazo desde acá, desde Monterrey, y eres lo máximo. Te mando besos. Gracias. Gracias, Claudia. Adelante, Laura. Hola, Sara, te quiero felicitar por todo lo que haces. Es muy interesante lo que nos platicas. Y pues, como tú sabes, el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo es el servicio a los demás y amar a las personas, ¿verdad? Y pues así se demuestra siendo voluntaria, ¿verdad? Yo he sido voluntaria aquí en mi localidad, y es algo tan hermoso que se siente cuando sirves a los demás, ¿verdad? En mi iglesia se hacen brigadas donde vamos a servir a las colonias
Van médicos, dentistas, personas que cortan el pelo, a psicólogos, abogados. Y es muy bonito poder ayudar a las personas. Van personas, por si alguien necesita una oración, van personas a evangelizar. Y en La Salle también he sido voluntaria. Tomé la clase de corte de pelo y la maestra nos llevó a un orfanatorio a cortarles el pelo a los niños. Y se siente uno muy, es más lo que recibes que lo que das. Y yo sé lo que tú sientes, la satisfacción que tú sientes cuando sirves a las personas. Y por eso te felicito. Gracias. Gracias, Laura. Adelante, Maribella. Pues Sarita, ¿qué te puedo decir de verdad? Eres desde chiquita, más chiquita, eres un ejemplo. Siempre fuiste y has sido, y me queda claro que hoy eres una mujer muy valiente. Eres una mujer muy tenaz. Y como decía tu mamá, que es una excelente persona y que es una mujer muy valiente, que ha criado y ha educado a 2 hijos extremadamente valientes. Sara se propone algo y lo consigue. Sara se propone algo y lo logra, y Sara no sabe decir que no. Y a veces no entendíamos ese no sabe decir que no, pero mira como dijiste tú, aprendiste a decir que sí, y el sí más importante. Sé lo que te costó separarte de tu familia, porque tienes una familia hermosísima, tienes unos padres valiosísimos. Tú sabes que tu mamá es una de las mejores catequistas, que en varias ocasiones nos tocó que a nosotras, siendo de la misma generación, ella nos preparara. Es una persona muy valiente, porque al igual que tú, le dijo que sí a Dios. Y renunció a lo más valioso por mucho tiempo, que eres tú, uno de sus tesoros. ¿Qué más te puedo decir, hermosa? Que te quiero mucho, que estoy muy orgullosa de ti. Y cada que sales al tema, ahí está Claudia y yo creo que Carla y el hermano Andrés, que no me van a dejar mentir, se me llena de orgullo el corazón. Te mando un abrazote desde Mazatlán y ya sabes, cuando quieras playita y calor, acá te espero. Un beso, hermosa. Gracias, Maribella. Oye, Sara, y una última pregunta. Aquí ponen que si tuviste miedo en algún momento, nomás antes de que respondas, para que no se me olvide, alguien se conectó como José Jiménez, si me puede decir quién es, porque no lo tengo así en la lista, por favor, si me escribe aquí en el chat quién se conectó como José Jiménez para ponerle asistencia. Gracias. Adelante, Sara. ¿Tuve miedo? En realidad no. Estaba muy segura de lo que había en mi corazón, estaba muy segura de a lo que iba y lo que iba a hacer. Estando en Fratelli nunca tuve miedo, pero también tenía muchas bendiciones. Tenía una comunidad increíble, tenía una misión que cambió mi vida. Mi fe se fortaleció como nunca y mi familia siempre me apoyaba. Entonces, en realidad tenía absolutamente todo lo que podía necesitar. Mi miedo estuvo al regresar a México. Y puede sonar muy tonto, pero en realidad en Fratelli aprendes cada día y aprovechas cada día, y todos los días son llenos de alegría y de amor y de señales tan claras de que Dios está presente, que mi miedo era regresar a mi sociedad normal en Hermosillo, donde toda la gente se preocupa por cosas muy banales. Y mi miedo era el perder esa ilusión y ese detenerme cada día a apreciar la presencia de Dios en mi vida. Entonces mi miedo fue al regresar. Pero si vives tu vida pues de la mano de Dios y en oración y con un propósito y una misión, pues entonces estás dispuesto
y entonces ves la presencia de Dios en todo lo que haces. Entonces mi miedo se convirtió en una tontería para mí y algo que después se desvaneció por sí solo. Y así. Gracias, Sara. Mira, aquí te voy a leer lo que pusieron. Rosa Rincón puso: gracias por compartir y qué bueno que Dios te permitió vivir esa experiencia y que lo vives en el hoy. Sigue con ese corazón. Oye, en la aplicación hay otras 2 preguntas. ¿Quieres que las responda o ya? Se me hace que ya no queda tiempo. Okay. Y Claudia pone que cerramos con broche de oro por tenerte aquí contigo, con nosotros de invitada. Muy agradecidos todos por habernos invitado. Digo, no solo contigo, sino entre nosotros. María Dolores pone: muchas gracias, aprendí mucho de ti hoy, te mando bendiciones, un gran abrazo. Y bueno, pues Sara, como ya lo dijo Claudia, cerramos este curso de Líbano de diferentes perspectivas, de conocer la cultura, de conocer diferentes otras maneras de existir en nuestro planeta, otras maneras de estar como iglesia, de estar como La Salle, de estar como creyentes. Entonces, eso me parece como una muy buena síntesis, el preguntarnos, y como ustedes ya lo decían ahorita, cómo podemos seguir siendo voluntarios, es decir, generosos, valientes, teniendo fe, serviciales, construyendo un mundo mejor en nuestras vocaciones, en nuestros círculos pequeños o grandes, en donde tengamos influencia. Desde ahí podemos mejorar nuestra sociedad. Gracias, Sara, de nuevo. Yo también estoy muy orgulloso de ti. Espero, aunque vas a venir, vamos a estar así medio cerca. Esperemos vernos, y si no, pues muy bien. Ya sabes que cuentas con nuestras oraciones, con nuestro cariño. Que Dios te bendiga. Y que Dios las bendiga a todas. Muchas gracias. Fue un gusto para mí estar aquí con ustedes, acompañándolas. Y si Dios quiere, nos seguiremos viendo. Para cualquier cosa, ya saben, ahí estamos en contacto. Gracias y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias. Gracias, hermano, por Gracias. todo. Gracias, Sarita. Adiós. Ay, gracias. Feliz Navidad, Bye. feliz año nuevo. Bye. Bye.